Amén. Bien, a todos nuestros hermanos que vienen siguiendo la sintonía de Radio Nueva Visión, bueno, les damos la cordial bienvenida y la cordial muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta hora de la tarde tenemos el espacio para poder compartir un momento la palabra de Dios. Gracias, hermano Fernando, por darme la oportunidad. Vamos a compartir en esta tarde, el tema que vamos a compartir en esta tarde se llama 7 cosas abiertas. 7 cosas abiertas. Bueno, es un tema que lo estuvimos haciendo para poder compartir en esta tarde. Y bueno, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, estimados hermanos y amigos que nos están escuchando, es que nosotros atentamente podamos seguir, atentamente podamos atender, escuchar las ordenanzas, los consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, 7 cosas abiertas. Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde entonces con este tema que, bueno, lo hemos titulado de esta manera, pero antes yo quisiera hacer una oración para dar inicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, permítanos en esta tarde poder compartir este tema, bueno, que estoy seguro, Señor, que será de mucha bendición para cada uno de mis hermanos a lo largo y ancho de nuestra región Cajamarca, y por qué no decir, Señor, hasta dónde llega estas ondas radiales de Radio Nueva Visión. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este momento, Señor, oh Dios, para poder compartir tu palabra a la gente, a tus hijos, Señor, que necesitan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar este tema para esta tarde. Y el tema que en esta tarde estamos abordando, 7 cosas abiertas, vamos a dar inicio con la primera. La primera es las manos abiertas. Manos abiertas. ¿Para qué necesitamos tener las manos abiertas? Para benevolencia, para poder nosotros dar, para poder nosotros compartir, para poder nosotros dar a la gente que necesita. La gente que necesita siempre pone la mirada en alguien. Entonces, nosotros, como la palabra de Dios establece y nos da un consejo, nos da una orientación a cada uno de sus hijos, nosotros tenemos que ponerlo por obra o ponerlo en práctica. Lo primero en esta tarde, en este tema, es las manos abiertas para benevolencia. Vamos a irnos en esta tarde al libro de Deuteronomio. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Los que me estén siguiendo y tengan la oportunidad de poder o tengan a la mano una Biblia, bueno, yo se lo recomiendo que busquen en el libro de Deuteronomio. Ahí tenemos la cita, Deuteronomio capítulo 15, verso 8. Deuteronomio 15, 8. Vamos a lecturar la palabra bendita del Señor. Deuteronomio 15, 8. Tenemos aquí este texto donde nos habla acerca de las manos abiertas. Deuteronomio 15, 8 dice así, de la siguiente manera: si no, abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces, en primer lugar, estamos viendo acá la palabra de Dios acerca de las 7 cosas abiertas. Lo que el Señor nos está a nosotros diciendo en esta tarde es que nuestras manos, la mano de un cristiano, la mano de un hijo de Dios, tiene que estar abierta para toda obra buena, tiene que estar abierta. O sea,
Si Dios nos llama para hacer algo, para dar algo, entonces necesitamos que nuestras manos tienen que estar abiertas para poder bendecir a nuestro prójimo, para poder bendecir a nuestro hermano, para poder bendecir la obra del Señor, para poder bendecir los hermanos que se ocupan en la predicación, en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos, por ejemplo, este medio de comunicación que es la radio. Nosotros como cristianos necesitamos abrir nuestras manos para que a través de este medio se siga difundiendo el mensaje de la palabra de Dios, para que se siga avanzando, para que siga siendo un canal de bendición. Claro que yo entiendo, la Biblia dice que debemos orar para que la obra de Dios avance. Es cierto y es importante, porque sin la oración nada funciona, nada se mueve. Pero también el Señor nos insta, nos anima a cada uno de nosotros para que no solamente apoyemos la obra de Dios en oración, sino también dando. Como dice aquí la palabra de Dios, dando. Eso es una oportunidad donde el Señor nos permite tener que sembrar la palabra del Señor, tener que sembrar lo que el Señor pone en nuestros corazones, tener que sembrar lo que el Señor nos bendice para que la obra de Dios se siga expandiendo, para que la obra del Señor siga avanzando, porque ese es el propósito del Señor y de la iglesia. La iglesia necesita tener esa visión en su corazón de que tenemos que dar para que la obra del Señor siga avanzando. Entonces es un principio muy importante para cada uno de nosotros. Es un principio muy de mucha importancia, porque eso es muy importante. Ahora, seguimos. Después de las manos abiertas, tenemos los ojos abiertos también. Los ojos abiertos. ¿Para qué tienen que estar los ojos abiertos? Los ojos abiertos para ver. Los ojos abiertos para ver. Necesitamos tener los ojos abiertos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Los ojos abiertos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes 6, 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tengamos y los que no puedan tener, vamos a mantenernos escuchando la palabra de Dios. 6:17 de Segunda de Reyes, los ojos abiertos, el otro principio. Ojos abiertos, dice así, el capítulo 6, verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es importante. Segundo principio, muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque en realidad nosotros muchas de las veces necesitamos entrar en esa dimensión. El profeta Eliseo se encontraba en su ministerio terrenal, quizás igual que cada uno de nosotros, ¿no? Con muchas dificultades, con muchas cosas que a veces vienen como gigantes, como oposición para que nosotros avancemos, para que se impida el avance, el fluir del evangelio, el fluir de la predicación del evangelio. Entonces, dice la palabra de Dios aquí que el criado de Eliseo
no podía ver las cosas espirituales, las cosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos cuando nos tratamos de involucrar, cuando nos tratamos de comprometer en la obra del ministerio. Eso implica de que el Señor nuestro Dios va a actuar como Él lo ha dejado normado en su palabra. Entonces el criado no podía ver, él podía ver simplemente los enemigos del pueblo de Dios, él podía ver los enemigos de Eliseo en este caso, pero no podía ver al ejército que respaldaba a Eliseo. Entonces dice la Biblia, Eliseo con su ancianidad, con su madurez, con su estabilidad como siervo de Dios, oró al Señor y le dijo de esta manera: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, en este caso del criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estas personas, este ejército que cuando oró Eliseo y los ojos de este muchacho se abrieron, él pudo ver la gloria de Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros anhelemos esto también, porque el Señor tiene cosas muy bonitas, muy maravillosas para cada uno de nosotros, sino que lo que pasa es que tenemos que suplicarle, tenemos que pedirle a Dios, y el Señor dice en su palabra, y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo que lo podéis recibir, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra del Señor. Entonces, este muchacho estaba limitado a poder ver la gloria de Dios. Pero cuando oró Eliseo, este muchacho fue una experiencia nueva para él, porque este muchacho en un momento pudo ver gente de a caballo, pudo ver hombres con espadas desenvainadas, él pudo ver carros de fuego que estaban listos para la batalla, listos para pelear. Por eso la palabra de Dios dice, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, dice la palabra del Señor, que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La palabra tranquilo quiere decir que que debemos estar nosotros confiados, ¿no? Confiados de que sí o sí tenemos el respaldo de Dios. La iglesia del Señor, eso grabémonos en la mente, es el pueblo indestructivo. Pueblo indestructivo. ¿Por qué? La iglesia es el único pueblo que nadie lo puede destruir. A lo largo de la historia han querido destruir la iglesia, han querido derribar la iglesia, han querido destruir el pueblo de Dios, pero no han podido. Lo han intentado por la derecha, lo han intentado por un lado, y el Señor ha triunfado por el otro lado. Ahí tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó la ocasión, llegó la oportunidad en que lo pusieron en cadenas, en una celda y en cadenas. Pero él dice una palabra que es de ánimo, de fortaleza para cada uno de nosotros. Aunque yo estoy preso en cadenas, pero la palabra del Señor no está presa. Entonces es una victoria, es un triunfo para cada uno de los que confiamos en Él, de los que esperamos en Él. Entonces este muchacho, esa oportunidad pudo ver la gloria de Dios. Y el Señor quiere que nosotros a diario podamos ver la gloria de Dios. Pero eso ¿cuándo vamos a lograrlo nosotros? Cuando nosotros tratemos de involucrarnos en la obra del Señor. Entonces, en segundo lugar, tenemos los ojos abiertos. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Tercero, en tercer lugar tenemos
los oídos abiertos, los oídos abiertos. ¿Para qué? Los oídos abiertos para oír, para escuchar, para discernir, los oídos abiertos. Y vamos a tomar la lectura de la palabra bendita del Señor en el libro de Salmos 4:6. Salmos 4:6. Vamos a la escritura, a la palabra de Dios, a la fuente inagotable. Vamos a buscar este salmo que lo encontramos acá, Salmos 46, perdón. Salmos 46. Lo tenemos aquí, la palabra de Dios. Y dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Algo muy importante que el salmista habla en esta oportunidad. Y él se maravilla porque él dice: has abierto mis oídos, has abierto para que yo pueda oír, para que yo pueda escuchar la palabra de Dios. Como decía un pastor, decía un teólogo, decía, ¿no?, que el Señor a nosotros nos definió como un animalito, y esa es la oveja, ¿no? Eso nos dice el Señor en su palabra, que los cristianos somos como una ovejita, representamos como una ovejita, y decía que la ovejita, su visión no es muy avanzada. Simplemente la oveja puede mirar hasta 3-4 metros, no puede ver más, ¿no? Ve algo cerca, pero su oído de la ovejita sí está mucho más desarrollado, y eso lo comprobamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces es importante reconocer esto, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿para qué nuestros oídos abiertos? Para escuchar la voz del Señor y seguirlo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en tercer lugar, Dios quiere que nuestros oídos estén abiertos. ¿Y quién se encarga de abrir nuestros oídos para poder oír la voz de Dios? Es nada más y nada menos que nuestro bueno y amado Dios. Interesante. Pero vamos a avanzar. Pasamos al cuarto. Los labios abiertos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que tener los labios abiertos? Para poder testificar, para poder hablar, para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde encontramos esta parte de la escritura, de la palabra de Dios? Lo encontramos en el Salmo 51:15. Salmos 51:15. Acá tenemos la palabra del Señor. Salmos 51:15. Y dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios, es lo que dice el salmista David. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque para eso hemos sido creados nosotros, para poder contagiar, para poder nosotros, amados hermanos, avanzar con la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El compañero del trabajo, el vecino de lado, debe saber de que nosotros somos hijos de Dios, de que estamos involucrados, de que estamos comprometidos por una causa, y esa causa es una sola. La causa es cumplir con la tarea de la gran comisión que nos dejó
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo: y vayan y proclamen, vayan y prediquen, vayan y pregonen. Eso es la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos. Ahora sí, vamos a avanzar, vamos a pasar al siguiente, y es al quinto: las ventanas. Las ventanas abiertas. Las ventanas abiertas. Vamos a tomar una parte de la escritura también para ver este quinto punto. Las ventanas abiertas. ¿Para qué las ventanas abiertas? Para la oración. Para la oración. Vamos a buscar en el libro de Daniel, el capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10. Aquí tenemos la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Algo muy importante que vemos acá, en las ventanas abiertas. Quinto punto, las ventanas abiertas. ¿Qué nos indica acá el Señor? De que nosotros no podemos escondernos para servir al Señor. De que nosotros no podemos meternos en las 4 paredes de nuestra casa de oración y servir al Señor. Ese es el lugar, ese es el cuartel de entrenamiento. Nosotros necesitamos entrenarnos bajo las 4 paredes, pero luego salir. Y el Señor Jesucristo corrobora cuando dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se lo pone en el candelero para que alumbre a la gente, para que alumbre a toda la gente. Entonces aquí el principio es que nosotros nos tenemos que entrenar dentro de las 4 paredes de la casa del Señor, pero luego de estar entrenados tenemos que salir al campo de batalla, tenemos que salir al campo y tenemos respaldado la promesa de Dios. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen mi palabra, anuncien las buenas nuevas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, tenemos que entender que las ventanas también tienen que estar abiertas. Seguimos avanzando. Vamos al 6. El corazón abierto. El corazón abierto. ¿Para qué? El corazón abierto para el mensaje. El corazón abierto para el mensaje. El Señor siempre nos va a hablar a través de una persona. El Señor siempre nos va a hablar. El corazón abierto para el mensaje. Hechos 16:14. Vamos a la Biblia. Hechos 16:14. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta, mi hermana? Que Dios siempre va a utilizar una persona. Puedes ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los hermanos que sirven al Señor, que Dios nos va a utilizar para nosotros poder dar una palabra. Pero quien abre el corazón es el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros cada día. Por eso que tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar atentos a esto.
Y vamos finalizando la meditación de esta tarde, vamos finalizando con el séptimo y último punto. El séptimo y último es las puertas abiertas. Ya vimos las ventanas, ahora vamos a ver las puertas abiertas. ¿Para qué? Para el servicio. Puertas abiertas para el servicio. Vamos a tomar una porción de la palabra de Dios en el libro, una porción de la palabra de Dios en el libro 2 de Corintios 2:12. 2 de Corintios 2:12. Acá tenemos la porción de la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el Señor siempre quiere que nosotros nos dispongamos, que nosotros nos levantemos, que nosotros estemos de pie, listos para poder hacer nuestra misión, y el Señor se encarga en abrir una puerta para que escuche la palabra de Dios. Yo sé que este medio de comunicación, la radio, ese es algo muy importante, porque a través de este medio, no solo una persona, muchas personas, cientos de personas nos están escuchando, porque para eso ha sido creado todo esto. Nosotros estamos disfrutando de la creación de Dios. Dios puso que hombres científicos de ciencia se inventaran la radio, la televisión, y a través de esas herramientas nosotros tenemos que anunciar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Levantémonos, hermanos, pongámonos en pie. El Señor quiere usarnos, el Señor quiere usar tu vida, querido hermano, querida hermana, pero tenemos que seguir esta secuencia. Abrir la mano, tenemos que abrir la mano, tenemos que abrir los ojos, tenemos los oídos, los labios, las ventanas, el corazón, y el Señor se encarga de abrirnos puertas para que nosotros podamos cumplir con la tarea de la gran comisión. Si en esta tarde esta palabra ha sido bendición para tu vida, Dios me lo bendiga. Te invito a que me acompañes en esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que tú nos permites. Hemos meditado tu palabra, hemos dado a conocer algunas verdades fundamentales que están escritas en tu palabra, Señor, y nos regocijamos en esas verdades, Padre, al darlas a conocer, eterno Dios, porque estamos cumpliendo con ese propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. ¿Cuántos de mis hermanos, Señor, en este momento escucharon esta palabra y, Señor, serán llamados por ti? Sentirán el llamado cuando oigan esta palabra, y el Espíritu Santo, Señor, en sus vidas estará apto para convencerlos, para darles la fortaleza necesaria para que nos involucremos cada día más y más en la predicación del Evangelio. Querido hermano, yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesucristo y comencemos a proclamar la bendita y hermosa palabra de Dios, la buena noticia de salvación para la gente que se encuentra perdida. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén.